noches y bienvenidos a la tercera emisión de Noticiete. Como siempre es un gusto poder estar con ustedes informándoles de todo lo que ocurre en nuestro país y el mundo. Buenas noches, Luis. María René, buenas noches, amigos televidentes. Un gusto poder presentarles lo más completo de lo que ocurre y también información de último momento. Autoridades entregaron el distintivo sello de bioseguridad turística a las primeras 11 empresas que cumplieron con las buenas prácticas para prevenir COVID-19. El objetivo de la entrega de este sello es que los turistas se sientan seguros al viajar a nuestro país. Las 11 empresas cumplieron con las buenas prácticas para la prevención del COVID-19 y se espera que 64 más reciban el sello en las próximas semanas. Y buscar que ese turista que hoy todavía no está llegando a Guatemala en la parte internacional, vea que Guatemala es un destino que se ha preparado a lo largo de la pandemia y que estamos listos para recibirlos y que acá el empresario está trabajando para que su instalación sea una instalación segura, que se proteja no solo al turista que nos visite, sino también a los colaboradores que brindan el servicio. Durante el acto de entrega estuvo presente el mandatario Alejandro Yamatei. Nuevas líneas aéreas quieren venir al país. Eastern principia en diciembre un vuelo directo entre la ciudad de Nueva York y Guatemala. Primero Dios, recuperaremos el 100% de los vuelos nocturnos a partir de noviembre de este mes. Y tendremos nuevos destinos y tendremos, por supuesto, nuevas rutas. De cara a la finalización del ciclo escolar 2020, el viceministro de Educación, Héctor Cermeño, brindó detalles sobre el proceso final de evaluación y promoción de los alumnos del sector público. Con relación al proceso final de evaluación, el docente está aplicando una rúbrica para poder hacer la valoración del desempeño del estudiante sobre los trabajos, tareas, ejercicios que ha realizado en el portafolio. ¿Qué significa la rúbrica? La rúbrica necesita, digamos, comprende un tablero específico con criterios y con niveles de ponderación. En el caso particular de este año, por la pandemia, el Ministerio de Educación emitió un acuerdo ministerial 2690 y ahí se establece que el estudiante, para poder ser promovido, debe obtener un promedio general de 60. Eso no dista tampoco de, digamos, como anteriormente se estaba haciendo la calificación, por ejemplo, con otro acuerdo ministerial que también está vigente, que establece un mínimo de 60 puntos. Con relación a una calificación menor de 60, que es una de las opciones que podrían existir, porque va a depender del desempeño que tuvo el estudiante en el trabajo realizado con las guías de autoaprendizaje y el portafolio que le entrega al docente. Si el estudiante obtiene menos de 60, el acuerdo establece 2 oportunidades de recuperación. Hablando del 2021, existe la duda porque a esta hora pues ya se han hecho las preinscripciones y todo en años anteriores, ¿cierto? Hablemos del sector público. ¿Qué va a pasar el otro año? ¿Ya se tiene alguna planificación de cómo se va a trabajar? Sí, ya se tiene un plan de regreso a clases y eso va conjuntamente con un grupo, una serie de protocolos que se están coordinando con Coprecovid y el Ministerio de Salud Pública. Nosotros estamos respondiendo a ese tablero sanitario que ha establecido el Ministerio de Salud Pública y dependiendo de si está en rojo, anaranjado, amarillo o verde, nosotros establecemos la manera de cómo se va a llevar a cabo ese proceso educativo. Pero también es importante el poder informar de que hubo un acuerdo ministerial que es el 2762 y ahí habla de una modalidad híbrida o mixta para poder atender al estudiante y eso implica una combinación de presencial con trabajo en casa. En el caso del sector privado, también ellos pueden acogerse a estos acuerdos ministeriales que se han emitido y los colegios que tienen más posibilidades pues estarán optando por plataformas para poder tener esa virtualidad de enseñanza y que no se descarta. El viceministro de Educación, Héctor Cermeño, anunció también la promoción de miles de becas tecnológicas orientadas a estudiantes recién graduados. Con relación a las alianzas estratégicas que el Ministerio de Educación ha tenido este año para poder dar más oportunidades a los estudiantes
En este caso, los graduandos, se hizo una alianza con UNICEF y AWS y se trata de 30.000 becas de tecnología en la nube. Esta está dirigida a los estudiantes graduandos del país, tanto del sector público como del sector privado. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue para que los estudiantes graduandos puedan, digamos, optar a estas becas? Se reciben un mensaje a su correo electrónico y ellos tienen que responder al mismo para poder tener ese derecho de contar con esta beca de tecnología. Correcto, quiere decir que ya fueron enviados muchos de los correos y no es que los 30.000. Así es, digamos, y son, digamos, 30.000 oportunidades que tienen y lo que se busca con esto es desarrollar más competencias en los jóvenes y señoritas con el objetivo de que tengan mejores oportunidades laborales y desempeñarse o ser más competitivos. Y además, tal vez aprovechando, sí, hay también más de 4.000 oportunidades de becas de inglés que el Ministerio de Educación también ha puesto a disposición de los graduandos, pensando siempre en que debía aprovecharse esta etapa para que los estudiantes salgan mejor formados y tengan esas competencias necesarias para el mundo laboral. El Laboratorio Nacional de Salud continúa con el trabajo de realizar las pruebas del COVID-19 7 meses después de haberse detectado el primer caso positivo en el país. 34 semanas después de haberse detectado el primer caso de COVID-19 en el país, autoridades del Laboratorio Nacional de Salud confirmaron la evolución que han tenido en este tiempo de pandemia para procesar las pruebas de COVID y otorgar los diagnósticos al Ministerio de Salud. La estrategia ha sido descentralizar la prueba del Lab Nacional pues aumentar las capacidades de otros laboratorios periféricos para poder hacer la prueba tanto aquí en la ciudad capital como en el interior de la República. Estamos conscientes que hace falta implementar más laboratorios en el interior, pero ya se está realizando. Y por otro lado también hemos aumentado las capacidades para poder trabajar las pruebas de biología molecular de una manera más eficiente y automatizada en el Laboratorio Nacional de Salud. El director del Laboratorio Nacional de Salud indicó que son 12 los que procesan las pruebas de COVID actualmente. Hay unos 22 laboratorios que están haciendo pruebas de biología molecular o que tienen la capacidad de hacerlo. La capacidad de cada laboratorio varía de cuántas metodologías tienen implementadas y qué técnicas están utilizando. No es ningún secreto que ahorita a nivel mundial hay, un desabastecimiento de algunos tipos de reactivos, entonces eso se ve limitado, digamos que algunos laboratorios de esos 22 no puedan trabajar como quisiéramos, pero tienen la capacidad. Sin embargo, hay al menos 12 laboratorios en Guatemala que tienen varias metodologías implementadas. Entonces, digamos que la parte de las metodologías abiertas que se le llama, que son las que son más flexibles de trabajar y que se pueden implementar, al menos hay unos 12 laboratorios que lo estamos haciendo. A la fecha, el Laboratorio Nacional de Salud ha procesado más de 50.000 pruebas de reacción en cadena de la polimersa, llamada PCR. El laboratorio LARSA de la Universidad de San Carlos de Guatemala no procesará más pruebas para detectar casos positivos a COVID-19 en nuestro país. Durante 4 meses, la Universidad de San Carlos de Guatemala, por medio del Laboratorio de Referencia Regional de Sanidad Animal, procesó pruebas de COVID-19. Sin embargo, LARSA lo dejó de hacer por las siguientes razones. Uno los insumos, otro el personal, ya no contábamos con personal y también estábamos descuidando la parte de sanidad animal, ¿verdad? Entonces queríamos empezar a trabajar ya a recibir muestras de animales porque también pues es importante. Autoridades del Ministerio de Salud explicaron que el convenio era para 3 meses y que se entregaron los insumos correspondientes. En LARSA se hicieron más de 10.000 pruebas. En el primer mes de entrega de resultados nosotros teníamos un 52% de positivos y un 48% de negativos. Ya en el segundo mes cambió a un 50% y 50%, pero terminamos con un 20% positivos y un 80% de negativos, ¿verdad? En ese último mes de septiembre. Mientras que en el Laboratorio Clínico Popular de la USAC se continúan procesando pruebas de COVID-19. La pandemia ha sido crítica en muchos aspectos. Esta noche falleció el diputado Gabriel Heredia,
El parlamentario se suma a las víctimas mortales de esta enfermedad. El diputado Gabriel Heredia Castro, de 64 años, representante del distrito de Chiquimula, falleció este jueves a causa de COVID-19. Fuentes cercanas al parlamentario dieron a conocer que desde hace 15 días se encontraba en convalecencia a causa del virus. Inclusive el pasado 17 de octubre fue trasladado desde su natal Chiquimula hacia un centro asistencial en la ciudad capital para continuar con su tratamiento médico. Descanse en paz, Gabriel Heredia. En el juzgado de primera instancia penal del departamento de Zacatepeques, el exsecretario ejecutivo de la CONRED, Sergio Cabañas, junto a un grupo de trabajadores de la institución, participaron en la primera audiencia para determinar su posible responsabilidad en el caso Volcán de Fuego. Con más de 2 horas de retraso, 12 de los 14 exfuncionarios de la CONRED citados iniciaron audiencia de primera declaración ante la jueza de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de Zacatepeques, a requerimiento de la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público. El expediente judicial surgió de una denuncia presentada por diputados del Congreso de la República, que consideraban que durante la tragedia del Volcán de Fuego, los entonces responsables de la CONRED podrían tener responsabilidad penal por el manejo de la emergencia en su momento. No obstante, al inicio de la audiencia, el Ministerio Público presentó una autorización judicial que garantizaba la continuidad de la reserva del caso, por lo que no se brindaron mayores detalles al finalizar la diligencia. Gracias. En relación a la reserva de las actuaciones honorables juzgadoras y en seguimiento a lo que establece la normativa administrativa penal vigente, cada que se ha cumplido el plazo de los 10 días de vencimiento de la reserva, el Ministerio Público ha solicitado la prórroga de la misma. Es el caso que el día 21 de octubre fue la última ocasión en que el Ministerio Público solicitó la ampliación de dicha reserva y según notificación en resolución de fecha 22 de octubre del año 2020, la misma se autorizó según resolución suscrita por el juez Elder Rocael Tirón Álvarez por el plazo de 10 días. Es decir, honorable juzgadora, que en este momento aún se encuentra vigente la reserva que se decretara sobre las actuaciones, por lo cual el Ministerio Público considera que es pertinente que la misma se mantenga en tanto no vence el plazo que ya se estableció en dicha resolución. Quienes se presentaron a declarar fueron el exsecretario de CONRED, Sergio Roberto García Cabañas, y junto a él, Pedro Pablo Granillos y Fuentes, Carlos Antonio Gamboa de León Regil, Mario Efraín Ovalle Hernández, Shirley Geraldine Michelle Morales Donado, Juan Gabriel Samayoa Bolaños, William David Lemus González, Ileana Noemí Recinos Herrera, Hugo Leonel Rodríguez Trujillo, Carlos Alfonso Valenzuela Tzul, David Gerardo Ovalle Herrera y Maynor Abraham Marroquín López, mientras que el exmilitar Marco Antonio Barahona Contreras no se presentó bajo excusa médica por un accidente, y Pedro Morales Mejía, que no presentó excusa alguna. Y a más de una década de haberse retirado del lugar, la Policía Nacional Civil volvió a tener presencia en una comunidad de Huehuetenango. Después de 15 años de ser tierra de nadie, esta semana se reaperturó la subestación 4333 de la Policía Nacional Civil en el municipio de San Ildefonso, Ixtahuacán, Huehuetenango. Los uniformados abandonaron el lugar en el 2005, luego que pobladores enardecidos destruyeron la subestación. Un momento histórico para San Ildefonso y Ixtahuacán, porque al fin de tanto trámite y de tanto, ahí sí que protocolo, logramos el objetivo que todo el pueblo está esperando, la inauguración y reapertura después de 15 años de ausencia de la Policía Nacional Civil. Estamos aquí, venimos para quedarnos y esperamos todo el apoyo de la población, esperamos todo el apoyo del municipio, esperamos todo el apoyo de sus aldeas, cantones y hasta el último rincón de este precioso lugar. El alcalde de ese municipio hizo entrega de las llaves del salón al jefe de la subestación, ya que será en este lugar donde se ubicará la sede policial. En total, 25 agentes prestarán el servicio a la población copalera. En Huehuetenango reporta Daniel Méndez. Continuamos con más información, y es que el plan de recuperación económica continúa en marcha. Este jueves el presidente de la República, Alejandro Yamatei, participó en la presentación a la comunidad internacional.
El plan presentado contiene 3 ejes estratégicos, siendo la generación de fuentes de empleo, atracción de inversiones estratégicas y la sostenibilidad. Esto para mejorar la calidad de vida en la población. Y para eso, ese plan de reactivación económica, ese capítulo de reactivación económica que lleva el presupuesto, que ahorita está en el Congreso y que estamos peleando fuertemente para que el Congreso apruebe, conlleva 4.400 millones de quetzales que van a ser destinados a la infraestructura estratégica del país. Porque como bien lo vimos, podemos duplicar muy rápidamente las exportaciones de productos no tradicionales en Guatemala. Lo podemos hacer. Tenemos identificados los mercados. Si ustedes vieron, muchos de ustedes reconocieron sus banderas porque son destino a donde podemos llegar o donde podemos traer la inversión al país. Nosotros podemos hacerlo, pero no tenemos la capacidad portuaria para poder desarrollar mayor comercio. Y por eso vamos a entrar a duplicar nuestro puerto en el puerto del Atlántico y aumentar la capacidad en el puerto del Pacífico para que podamos tener infraestructura en nuestros puertos capaces de poder apoyar este esfuerzo de aumentar las exportaciones. El proyecto busca potenciar el ecosistema de atracción de inversión con foco en exportaciones e institucionalidad, así como lograr flujos de inversión extranjera. Estamos por firmar un acuerdo con Ferrovías para que podamos traer el tren que hoy llega hasta la frontera con Guatemala, México, traerlo hasta Santa Lucía, Cotzumalguapa, en una inversión que no va a ser el gobierno, sino la haría iniciativa privada, en un primer tramo de 216 millones de dólares, que ya lo estamos viendo, para que podamos tener y poder exportar desde Santa Lucía, Cotzumalguapa, hasta la frontera de Tecumumán, podamos mejorar nuestras exportaciones de azúcar, de palma, de aceite de palma, etcétera, etcétera. Es ir generando cambios sustanciales en esa región. En el tema de infraestructura, destaca la de transporte y logística, servicios públicos y la infraestructura social. Además, para atraer inversiones sabemos que debemos de crear un marco legal favorable a la inversión. Un ejemplo es la reforma a la ley de zonas francas o identificar zonas y proyectos de infraestructura productiva en el país. En este punto cabe destacar que la Municipalidad de Guatemala implementará proyectos de construcción que además de mejorar la infraestructura vial generarán empleo inmediato, pero un derrame económico a corto, mediano y largo plazo. Debemos apostar por atraer inversiones para la relocalización de empresas estratégicas. Para mejorar el clima de negocios es fundamental avanzar en acciones que nos permitan ser más competitivos, como una ley antitrámites. Por cierto, el Banco de Guatemala presentó las proyecciones económicas para el próximo año. El presidente del Banco de Guatemala, Sergio Recinos, dio a conocer las proyecciones que muestra la economía nacional por los efectos de la pandemia de coronavirus COVID-19 a 34 semanas de detectarse el primer caso en el país. Se espera que 2020 finalice con una caída del 1.5%, lo que convierte a Guatemala en la economía latinoamericana menos afectada. El escenario anterior apuntaba a un crecimiento en el escenario base de 3%, hay un rango por supuesto, pero en este momento sí vemos con base a los indicadores de más corto plazo y tomando en cuenta el presupuesto que el gobierno central ha planteado al Congreso de la República, el crecimiento podría ubicarse el próximo año en un valor central de 3.5%, que pues, ya estaría apuntando hacia la recuperación, que con medidas como las que mencionaba Nils y algunas otras, podríamos incluso llegar a un 4.5, que sería nuestro límite superior. Entre los factores que han influido en que la economía no reporte una caída mayor está el ahorro en la factura petrolera y el envío de remesas familiares. Centroamericana ha tenido una caída de casi 40% en lo que va del año. 35% de la caída se está situando en prácticamente $40 el barril versus el 61.06 que fue el precio promedio del año pasado. Esto es positivo para nuestro país, siendo importadores netos. Ha permitido un ahorro en la factura petrolera de alrededor de $900 millones a este momento,
y pues eso significa que las personas, que las empresas que demandan combustibles y todos sus derivados puedan orientar parte de esa economía hacia demandar otros bienes y servicios. Las remesas familiares teniendo un comportamiento mucho mejor al estimado. Noten ahí la caída fuerte que se tiene, fue en marzo, abril, pero ya más o menos llegó a tasas negativas hasta el 2 de julio y de ahí para acá las tasas nuevamente se tornan positivas hasta el 22 de octubre, que es la fecha más reciente de información que tenemos. El crecimiento de las remesas es de 5%. Creemos que va a continuar más o menos con esos crecimientos. Esto es importante porque es algo que apuntala el consumo y de alguna manera pues también reactiva la economía. Y sí, derivado de este comportamiento más reciente, hemos hecho una revisión al alza en nuestra estimación de cierre. Según el Banco de Guatemala, para 2021 todas las actividades comerciales tendrán crecimiento positivo, siendo la construcción con el 7% el mayor sector en reflejar una recuperación. Estamos con más noticias. El Ministerio de Desarrollo Social iniciará el tercer pago del bono familia, que en esta oportunidad los beneficiarios recibirán 250 quetzales. A partir de este 2 de noviembre, el Ministerio de Desarrollo Social dará las instrucciones a más de 2.646.000 personas para que puedan iniciar con el cobro del tercer pago del bono familia. En esta oportunidad, el pago a desembolsar será de 250 quetzales. Los primeros dos pagos fueron de 1.000 quetzales. Con esos dos desembolsos se logró la ejecución del 84.6% del programa, es decir, de los 6.000 millones de quetzales destinados para el programa, únicamente quedaban disponibles 662.799.000. Esa cantidad fue dividida entre los beneficiarios y el desembolso que se podrá proporcionar equitativamente a los favorecidos será de 250 quetzales. Hay un presupuesto disponible de 662.799.000 quetzales, los cuales serán distribuidos a través de un tercer monto de 250 quetzales, y se estima beneficiar finalmente con este tercer monto a 2.646.663 personas inscritas en bono familia, ¿verdad? Licenciada, si bien es cierto, los primeros dos pagos fueron de 1.000 quetzales, ahora pues se reduce a 250, sin embargo, esto es parte de lo que ha quedado el presupuesto ya planificado para este proyecto del bono familia. Efectivamente, como lo decíamos bien acá en la conferencia, en la exposición, el impacto de bono familia ha llegado y ha superado las expectativas, ¿verdad? Ya que según planificación se tenía una estimación de beneficiar a 2 millones de personas. Esto fue superado a través de 2.500.000 beneficiarios, y que obviamente ahorita con la inclusión de los casos especiales, que son personas que no cuentan con energía eléctrica, pues ascenderá la cantidad indicada, ¿verdad? Según el ministro de Desarrollo, la ejecución del programa Bono Familia no tiene precedentes. Esto se hizo a través de una alianza estratégica con diferentes sectores. No fue solamente el Ministerio de Desarrollo Social, sin el apoyo del sistema bancario, sin el apoyo del sistema financiero, sin el apoyo de organismos internacionales, sin el apoyo de muchos sectores e instituciones de gobierno, no hubiera sido posible en menos de 9 meses diseñar, implementar y ejecutar el programa social más grande en la historia de nuestro país. Es decir, se ha hecho una ejecución que no había tenido antecedentes. Los programas sociales que conocimos con anterioridad en gobiernos de hace muchos años fueron planificados en tiempos regulares, con el tiempo que necesitaron, viajaron a países a hacer comparación y análisis de cómo se ejecutaban esos programas, y en este momento nosotros diseñamos solo en el Ministerio de Desarrollo Social 3 programas paralelamente. En esta última entrega se beneficiará a 140.000 personas calificados como casos especiales que no pudieron recibir el bono en la primera y segunda fase porque no tenían energía eléctrica. Sin embargo, fueron detectados como familias con necesidad en lugares recónditos del territorio nacional.
que nos tardamos un poco, si bien es cierto, sin embargo la situación de levantamiento de información en el caso de estos hogares pues era de realizarla a pie, en campo, ¿verdad? De hogar en hogar. Entonces esto pues prácticamente se tiene previsto de que se entregue un único monto de 2.250 quetzales para cada beneficiario de los casos especiales. ¿Y alrededor de cuántos son esos beneficiarios, licenciada? Se estima atender a una población de 140.000 hogares. Muy estratégicas para poder hacer efectivo el evento. El frío y la lluvia podrían acrecentarse en las próximas horas a causa de un fenómeno climático que se acerca a nuestro país. Estamos siempre en el monitoreo constante de la información con el INSIBUME. Por un lado, el acercamiento de este frente frío al territorio nacional que va a generar incremento en condiciones de lluvia, principalmente en Petén, franja transversal del norte. Estamos hablando de departamentos como Alta Verapaz, sectores también de Izabal podrían verse afectados con condiciones de lluvia, áreas en donde incluso tenemos saturación de agua en los suelos que podría generar que se presenten más derrumbes, deslizamientos e inundaciones. Pero también para el fin de semana se esperarían condiciones de incremento en la velocidad del viento. Tenemos que estar, en este caso, prepararnos ya por estas condiciones que se estarán presentando como parte de esa transición también de época lluviosa a la época fría en el territorio nacional. Sí, debemos de tomar por un lado en cuenta la condición de lluvias, entonces pedir a la población mucha precaución en carretera, seguir las indicaciones de las autoridades. Y en el caso de las condiciones de frío, abrigarnos bien, cuidar a los niños, a los adultos mayores, principalmente en este caso que se esperan velocidades del viento que van de 40 hasta 60 kilómetros por hora, asegurar nuestros techos de lámina, asegurarlos no con piedras o con blocks solo para el momento, sino que asegurarlos como se debe y luego tener mucho cuidado con vallas publicitarias, con algunas ramas de árboles que también puedan caer debido a esta condición de fuerte viento. Y llegamos al final ya del noticiario agradeciéndole como siempre su honor y su atención aquí en las noticias, pero qué mejor que terminar con las imágenes de nuestra bella Guatemala. Y vea usted qué amanecer más precioso de la ciudad de Guatemala, captada desde el Boulevard El Naranjo. Es una hermosa fotografía que nos muestra a la ciudad oculta a esa primera hora de la mañana, que fue captada por Daniel Velázquez, y vean ustedes qué maravilla de fotografía con la que pues estamos concluyendo nuestro informativo de esta noche de jueves, un jueves lluvioso, por cierto. Lluvioso, por favor, tómelo en cuenta, mañana Viene mucho frío. Cuidado. Con frío de verdad, siempre cuidando a los más pequeñitos de la casa, igual a los abuelitos. Y por supuesto, desde la mañana, Luis, hablando de lo temprano de la fotografía, también tener cuidado en la circulación. Bueno, pues muchas gracias a todos. Estén siempre informados con Noti 7. Será hasta mañana. Buenas noches.